Hola, jamás suelo iniciar mis videos con anuncios importantes, porque nunca los hay, pero esta vez sí, así que les voy a quitar un poquito de su tiempo para darles las dos noticias más importantes desde que inicié mi canal. La opción para unirse como miembros ya está disponible, así que ahora podrán participar. Aguarden. Ni siquiera les he explicado por qué esta membresía es diferente. Así como ustedes, yo soy un humano nacido en la Tierra que de vez en cuando se pone a ver vídeos de sus creadores de contenido favoritos. Y cuando estaba viendo al usuario Panencoet, me gustó mucho cómo organiza eventos para miembros. Básicamente hace minijuegos donde los participantes son representados con algo especial junto a su imagen de perfil y nombre. Me puse a pensar, ¿por qué nadie hace lo mismo en GTA, habiendo tantas herramientas accesibles que facilitan los mods? Por eso he decidido tomarlo como inspiración y hacer eventos con los miembros del canal. Me pareció algo muy divertido, y todos salimos ganando con su participación. ¿Qué tipos de eventos haré? Conforme se vayan uniendo, se me irán ocurriendo ideas, porque también importa saber la cantidad. Además, estos eventos se harán únicamente en videos principales. ¿Y qué son los videos principales? Para mí, son aquellos cuyo tema e investigación abarcan todo el contenido del video. En cambio, los que tratan temas variados, recopilaciones, investigaciones cortas, o de poca relevancia, no lo son. Y el segundo aviso es que hemos alcanzado más de 50.000 suscriptores, y más de 1.000 seguidores en Twitter. Por eso he decidido darles una sorpresa a futuro. Se trata de un proyecto enorme que consiste en subtitular todos los diálogos del mundo libre, de modo que todos al fin podamos entender y disfrutar por completo de lo que nos hemos perdido al no entender los diálogos, o simplemente para hacer sentir GTA San Andreas un juego un poco más moderno, como Red Dead Redemption 2, que gran mayoría de los diálogos del mundo libre tienen subtítulos. Ya saben, entre más apoyo tengan mis redes, mágicamente me van a nacer más ganas de trabajar en el mod. Agradezco muchísimo a Tord Games, por crear un mod de una estatua como celebración, de mi CJ, sosteniendo estas cosas bien hermosas en sus brazos. O en mis brazos, no sé. No es privado, sino que es un mod que todos podemos descargar, por lo que cualquiera puede tener este momento tan especial dentro de su propio juego, y ser testigos de que Tord Games no solo es buenísimo haciendo contenido, sino también creando mods. Y después de 3 minutos de introducción, yo soy Kaizo, y empecemos de una vez con las curiosidades. Los trenes, el tranvía de San Fierro, y las bicicletas, se pueden destruir. Tal vez no como estamos esperando que lo hagan, pero internamente reciben daño, lo que provoca que poco a poco se destruyan, y hasta somos penalizados por eso. Pongamos a prueba esto con un tren. Usaré la minigun para destruir, entre comillas, todos los vagones. Ahora tengo 2 estrellas de búsqueda, y no es porque hay policías cerca, y creo que es absurdo tener que explicar que no podemos generar estrellas de búsqueda al disparar al aire, o superficies sólidas. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Gracias al modo de 2 jugadores, podemos observar de forma más clara y sin necesidad de mods lo que sucede. Porque en este modo, podemos autoapuntar a vehículos, y los trenes no están excluidos. Como si se tratase de cualquier otro vehículo, podemos ver su integridad, y el poco a poco, cómo se dañan con nuestros disparos, y al llegar al punto de, entre comillas, destruirse. ¿Será un error? Es decir, ¿es un error autoapuntar a los trenes? No puedo confirmar nada, pero sí sugerir que es demasiado cuestionable. Verán, las bicicletas no se pueden autoapuntar a pie. Y dije a pie, porque el autoapuntado de PS3 revela que sí pueden fijarse como objetivos a destruir. Y por si tienen la duda, sí, también fija automáticamente a los trenes. Y en el caso de las bicicletas, toca hacer un Cleo script para revelar su integridad, ya que no existe manera natural de verlo. Uso la minigun ya por mera costumbre, pero no es obligación. Claro que pueden usar otras armas, pero será más lento destruirlas. Aunque su integridad llegue a 0, y nos den estrellas de búsqueda, estos vehículos aún siguen funcionando con normalidad.
por lo que queda la duda de saber si es un error del juego que aún puedan destruirse, o quizá estamos siendo testigos de alguna funcionalidad que nunca se terminó. Fuck it! Stay down, asshole! Suck, asshole! Todos hemos escuchado esta llamada. Hey, Caesar, the Yay leaving San Fierro, right? Right, but they're using bikes, CJ, and they go cross country. Not right now. I gotta check into some shit. La cuestión es que este audio en particular Not right now. I gotta check into some shit. es bastante curioso. Veamos. Les mostraré la información técnica de esta conversación. Pongan atención sobre todo en el orden de las identificaciones. Hey, Caesar, the Yay leaving San Fierro, right? Right, but they're using bikes, CJ, and they go cross country. Si respondemos de manera positiva, sigue siguiendo un orden. Okay, I'ma see what I can dig up. Pero de forma negativa, Not right now. I gotta check into some shit. ha perdido por completo la continuidad. Y no solo eso, sino que, por si no lo saben, los audios de misión están agrupados según su uso. Del 25.200 al 25.319 corresponden a llamadas con César. Y del 21.400 al 21.456 son de la misión Life Savage. No, no se trata de un audio sin usar de esta misión. Literalmente sí tiene uso, y para escucharlo, hay que pasar el minijuego de baile, y posteriormente, responder de manera negativa a la pregunta que nos hace la mujer. You got some moves, wanna come and chat? What's up, dog? Nah, maybe I'll catch you later. Como puede decir varias respuestas al azar, hay que intentar varias veces. Some You got some moves, wanna come and chat? Not right now. I gotta check into some shit. See you later. ¿Saben qué es lo más raro de todo? Como ya estarán viendo venir, el audio y el subtítulo de CJ respondiendo negativamente a esta situación sí existen, pero no tienen uso. Oh shit, I'm tied up right now. We gonna have to get him next time, dude. Pero ¿cómo habrán llegado a la decisión de reutilizar un audio de misión? El código fuente de misiones tampoco ayuda, pues parece que legítimamente quisieron escoger un audio diferente, en lugar del que se grabó específicamente para la situación. O quizá, aún no tenían la respuesta de CJ respondiendo de forma negativa, e improvisaron con otra que se les olvidó corregir. Nunca lo sabremos. En la misión donde seguimos a Millie, aparecen dentro de la tienda dos empleadas por motivo de decoración. La cosa quedaría aquí, si no fuese porque por detrás, tienen el código más raro que mis ojos hayan visto, y me dejan con más preguntas que respuestas. Veamos. El código pregunta que, si no está muerta, y te encuentras cerca, dirá una de las frases de la tabla de audios de ojeando al jugador. Y la otra empleada es lo mismo, solo que dirá frases de la tabla de audios de cuando CJ saluda a una mujer. A ver. Vamos por orden. No, ellas no dicen absolutamente nada cuando estás cerca. De hecho, no nos vayamos tan lejos, ni siquiera tienen voz. Por algún raro motivo, la tabla de audio de cuando chocas con ella solo tiene audios vacíos, pero fuera de, y de los gritos genéricos de dolor, el personaje no tiene voz. Y la tabla de audios de CJ saludando a una mujer, bueno, en serio tengo que aclarar que es exclusiva para CJ. Lady, how you doing? Hey, lady, say hi to your boy. Hey, how you keeping? Me pregunto cuál fue la razón detrás de este código, que hasta comentario de desarrollador incluye, explicando que ellas dirán algo cuando el jugador esté cerca. ¿Tuvieron voz? ¿Fue solo una idea plasmada? La misión, Nine Sunny Case, tuvo un cambio muy, pero muy, insignificante, en la edición definitiva, y que solo mencionaré por lo interesante que es el comentario de desarrollador que hay por detrás. Primero, veamos el cambio. En las versiones clásicas y de 10º aniversario, si por algún motivo volcamos nuestro vehículo, Big Smoke permanece adentro. Y en la edición definitiva, ahora se sale del vehículo. No corre, pero sale del vehículo. ¿Cuál fue el motivo detrás de este añadido? Según un comentario de Grove Street Games, Rockstar quería que Smoke saliera del vehículo en caso de que éste volcara. Sí, al parecer un empleado de Rockstar, un legítimo empleado de Rockstar, pidió esto.
Tengo muchas preguntas que no sé ni por dónde empezar. ¿Pero por qué se fijó en un detalle tan pequeño? ¿Pero quién demonios voltea su vehículo en esta misión? ¿Y por qué solo aquí? En serio, no hay detalles o cambios así en otras misiones. Al principio pensé que en la misión Catalyst, también hicieron este cambio. Pero aquí existe desde las versiones clásicas, y bien implementado, porque Ryder corre a un lugar seguro. Puede ser algo insignificante, pero fue solicitado por el mismísimo Rockstar. Un detalle que, insisto, pero ¿quién voltea su vehículo en esta misión? La misión Drive-Thru contiene un bloque de código comentado, es decir, que no se ejecuta, cuya única función solo es de generar dos hombres pollo frente al local y ponerlos a conversar. Sí, esa es toda la función, no hay más uso de sus variables en el resto del código, por lo que podemos hacerles cualquier cosa y no fracasaremos, ni tampoco desaparecerán del lugar. A pesar de que no es el dato más interesante de todos, hay algo que me pareció curioso. Vean cómo el código hace referencia a un cigarro, mientras que en la ejecución no vemos ninguno. Esto pasa porque al asignarles la tarea de conversar, el cigarro cae inmediatamente al suelo, volviendo este pequeño detalle completamente inútil. Me da curiosidad saber si el desarrollador fue consciente de esto incluso antes de que se tomara la decisión de removerlos. Si has llegado hasta esta parte del video, gracias. Eso significa que aún esperas más curiosidades, y sí las hay, pero no en este video, sino a futuros que haré, por lo que si no quieres perdértelo suscríbete al canal, deja tu pulgar arriba que eso también significa mucho, comenta modo 2 jugadores para que mi canal salga recomendado cuando se busque dicho tema, apóyame para seguir haciendo aportes para la comunidad y no solo videos sino cosas que ustedes mismos pueden usar en su juego, y ya para acabar mi spam, si gustas participar en eventos para miembros ya puedes unirte. Muchas gracias, que por ustedes he subido un video más, y hasta la próxima.